Imagina que estás a bordo del más glorioso y rápido avión jamás diseñado por la ciencia y la voluntad del pueblo, un venerable Tupolev, una joya de la aviación soviética con más millas acumuladas que un taxista de Pyongyang y más antigüedad que el propio líder. La cabina es una cápsula del tiempo, sus asientos de tela un testimonio mudo de una era anterior, pero tú estás allí, apretujado entre tu guía y tu observador, volando desde un aeropuerto exterior hacia la capital de la República Popular Democrática de Corea. Apenas has cruzado la frontera invisible del aire y ya las reglas del mundo se han invertido. Suena a sátira, pero es real. Una de las primeras cosas que notas no es la arquitectura o los eslóganes, sino la sobrecarga visual de tu compañero de vuelo. El pasajero norcoreano que tienes al lado, que regresa a casa, trae consigo una montaña de equipaje que desafía las leyes de la física y las regulaciones de la aerolínea. No son solo maletas, son pilas y pilas de cajas de cartón, bultos forrados de plástico y bolsas de tela rebosantes. Es un inventario rodante de la modernidad extranjera. Planchas de ropa, aspiradoras, cosméticos franceses, docenas de unidades de memoria USB y teléfonos móviles de marca desconocida en Pyongyang. Es un contrabando a cielo abierto, una declaración de principios sobre la economía sumergida que opera a plena vista. Se supone que vuelas al país más cerrado del mundo, una nación que defiende la autarquía con uñas y dientes. Y sin embargo, el primer contacto físico con sus ciudadanos en su propio avión es una estampa de la necesidad capitalista. Te sorprende la cantidad de mercancía, pero más aún la calma con la que se gestiona la operación. Nadie en el vuelo parece inmutarse, es la coreografía normal del regreso a casa. Estos viajeros no son turistas, son conectores, personas que gracias a permisos o trabajos en el extranjero, actúan como las arterias por donde fluye el oxígeno del mercado negro hacia los pulmones de la economía norcoreana. Cada producto que traen, desde una crema hidratante hasta una tableta, se revenderá en los Hangmadang, los mercados de agricultores por un precio inflado y en una moneda extranjera, generalmente el yuan chino o el dólar estadounidense. Este es el motor silencioso que permite a los ciudadanos con poder adquisitivo, los llamados donju o maestros del dinero, escapar de la miseria del salario estatal, que puede ser tan bajo como un par de dólares al mes en el tipo de cambio bancario oficial. Tu guía te mira con una sonrisa fija, profesionalmente inexpresiva, como si la montaña de bienes que hay en el pasillo no existiera, y te recuerda la primera y más importante regla: no se permite filmar ni fotografiar la pista de aterrizaje ni el proceso de llegada. Esta es una verdad parcial, ya que la regla real es: no se permite filmar nada que muestre a un norcoreano actuando fuera del guión oficial. No debes documentar el motor real de su economía ni el peso de las restricciones materiales. La cámara es el enemigo porque registra la realidad. Una realidad en la que el sistema comunista es sostenido por el comercio capitalista de contrabando. Los turistas vienen a ver la propaganda. Lo que de verdad ven, justo al entrar, es la ironía que mantiene a flote al país. La primera impresión es un shock de mercancías. La segunda es la mano que te prohíbe documentarlas. Y todavía no has puesto un pie en el asfalto de Pyongyang. El viaje acaba de empezar y ya sabes que todo lo que te dirán a partir de ahora será una fachada. Solo has estado en el país por la duración de un vuelo, y el juego ya está en marcha. En el centro de este circo de paradojas económicas se alza el protagonista real del guión. No es el líder supremo con sus títulos oficiales, ni el misil que surca los cielos de prueba, sino el won norcoreano KPW, la moneda nacional, una divisa que existe en un universo paralelo, desgarrada entre el mito de la autarquía y la cruda realidad de la subsistencia. La propaganda presenta al won como la espina dorsal financiera de la nación, el vehículo sagrado de la economía juche, el símbolo de la autosuficiencia bajo la guía infalible del Partido de los Trabajadores. Es el instrumento mediante el cual el Estado provee una vida estable a sus ciudadanos, asegurando la distribución gratuita de vivienda, electricidad y eliminando la necesidad de impuestos, una hazaña de bienestar social que se cacarea en cada cartel y mural. El mito es simple: el Estado te da todo, y el won es simplemente la herramienta contable para esta provisión. La realidad, sin embargo, es una burla cruel de este postulado. El won norcoreano no es una moneda, es un vale de subsistencia con una fecha de caducidad incierta. El valor oficial que el Estado le otorga es una quimera administrativa, una cifra que existe únicamente en la contabilidad gubernamental y en las tiendas de divisas para turistas, donde la tasa de cambio puede ser de $1 USD por tan solo 110 krones.
Bajo esta paridad oficial, una botella de agua importada en una boutique de Pyongyang podría costar el equivalente al salario mensual de un trabajador del acero. Esta es la imagen propagandística. Un país con una moneda fuerte y productos caros, al estilo de Singapur. Pero la vida real se rige por dos entidades monetarias mucho más poderosas y siniestras. Primero, está la tasa semioficial o bancaria, que se acerca a $1 USD por 9.000 logramirus. Esta tasa existe para facilitar las transacciones comerciales limitadas con el exterior, las zonas económicas especiales y para gestionar las escasas importaciones legales. Es el reconocimiento tácito por parte del Estado de que el valor oficial es insostenible. Y luego está la ley de la jungla, la tasa del mercado negro o de la calle, donde el dólar, o más frecuentemente, el yuan chino, se negocia a un valor que puede superar los $1 USD por 20.000 won. Esta es la verdad financiera de la Corea del Norte moderna. Esta tasa es el verdadero pulso de la nación, el indicador que utilizan los donju y los trabajadores que venden bienes en los mercados privados para valorar sus mercancías. Es la tasa que permite que un paquete de arroz se intercambie por un valor que tiene sentido. El won, por lo tanto, no es la columna vertebral de la nación, es la camisa de fuerza. Los salarios monetarios del Estado son insignificantes bajo cualquier tasa. Un profesor, un pilar de la sociedad juche, puede recibir un sueldo que, valorado a la tasa de la calle, apenas alcanzaría los $6 a $20 USD. Esto se compensa con la distribución de arroz, ropa y otros bienes básicos en el lugar de trabajo, lo que significa que la mayoría de los norcoreanos trabajan literalmente a cambio de comida y techo, no por dinero. La ironía es profunda. La moneda que el régimen celebra como símbolo de su independencia financiera es, en la práctica, tan devaluada que sus ciudadanos deben confiar en la moneda de sus archirrivales capitalistas para sobrevivir, mientras el Estado mira hacia otro lado, aceptando este pacto faustiano. El won es el mito, el yuan y el dólar son la supervivencia, y el turista, al cambiar divisas a hurtadillas, se convierte en un participante forzoso de este juego de tres bandas. El origen de esta esquizofrenia monetaria se remonta a la década de 1990, un periodo que la retórica oficial trata con una mezcla de negación heroica y silencio forzado, conocido popularmente como la Ardua Marcha. Con el colapso de la Unión Soviética y el bloque del Este, Corea del Norte perdió de la noche a la mañana su principal fuente de ayuda económica, combustible y bienes materiales subsidiados. El sistema estatal de distribución de alimentos y bienes, la espina dorsal de la economía juche que prometía proveerlo todo, se desmoronó. La infraestructura obsoleta, dependiente del petróleo soviético, se paralizó. Antes de la hambruna de los 90, el sistema funcionaba bajo un principio sencillo, como lo describían los observadores de la época. El Estado simplemente no les pagaba un salario alto a sus ciudadanos, porque tampoco les cobraba por las necesidades básicas. No había necesidad de impuestos ni de grandes sumas de dinero para la vida cotidiana. El ciudadano trabajaba por un salario en won, que era nominal, y a cambio recibía la mayor parte de su sustento en especie. Raciones de arroz, ropa, zapatos, mochilas y la vivienda gratuita. El won, en ese contexto, era meramente una unidad de cuenta para gastos menores. El giro narrativo comenzó cuando el Estado dejó de poder cumplir con su parte del trato. Las raciones de comida se secaron, los envíos de carbón se hicieron intermitentes y las fábricas cesaron su producción de bienes básicos. La gente, enfrentada al hambre, se vio obligada a tomar una decisión fundamental para la supervivencia. Debía encontrar comida por sí misma. Así nacieron y se multiplicaron los Jangmadang, los mercados de agricultores y bienes improvisados, que inicialmente eran tolerados por la necesidad y luego aceptados tácitamente como un mal necesario para evitar el colapso social. Estos mercados no operaban con la divisa estatal. Los bienes escasos, a menudo contrabandeados de China, como los cosméticos, la electrónica o los alimentos procesados de mejor calidad, requerían una moneda de intercambio que tuviera valor real y fuera aceptada internacionalmente. El yuan chino o el dólar estadounidense. De la noche a la mañana, el won, la moneda de la propaganda, fue sustituido en las transacciones más importantes y vitales por la moneda de las potencias capitalistas. El régimen, en un intento fallido de reafirmar el control y centralizar la riqueza, intentó una reforma monetaria en 2009. Básicamente se ordenó a la población cambiar grandes sumas de dinero viejo por nuevo, imponiendo límites muy estrictos a la cantidad que podía cambiarse.
El resultado fue la aniquilación de los ahorros de muchos ciudadanos y dongyu que habían acumulado won gracias al comercio en los Yangmadang. El intento provocó inflación, pánico y una escasez de bienes, obligando finalmente al régimen a pedir disculpas públicas, algo insólito. Lejos de erradicar el mercado negro, la reforma solo profundizó la desconfianza de los norcoreanos hacia su propia moneda. A partir de entonces, se hizo aún más imperativo convertir cualquier ganancia en el mercado en una divisa fuerte, yuan, USD o incluso euros, o en bienes duraderos, oro, arroz, productos de contrabando que mantuvieran su valor. El won se transformó de un vale de subsistencia a un billete casi tóxico que nadie quería retener. Este es el origen de la paradoja que el turista encuentra hoy: un Estado que exige el uso de su moneda, mientras que sus propios ciudadanos confían ciegamente en las divisas extranjeras para pagar un salario real a sus maestros, para comprar una lavadora importada o para contrabandear pieles y marfil de mamut para reexportación a través de las fronteras. La historia del won es la historia de cómo la supervivencia económica derrotó la ideología. La esquizofrenia económica de Corea del Norte se materializa en los detalles más concretos y extravagantes que el turista encuentra, casi siempre detrás de una vitrina de cristal. La ironía olfativa y visual de Pyongyang se percibe de inmediato en las llamadas boutiques de divisas. Esos santuarios capitalistas incrustados en el corazón de la ideología Juche. Imagina entrar en la tienda de regalos del Hotel Yanggakdo, la isla de la fantasía turística en medio del río Taedong. El aire, denso y cargado, no huele a jabón de arroz o a kimonos recién lavados, sino una mezcla punzante de plásticos chinos nuevos, la dulzura empalagosa de chocolates europeos y la impronta inconfundible del cuero de becerro. ¿Qué se vende allí? No son solo postales. Se venden relojes suizos de marcas conocidas que se anuncian con precios de 4 o 5 ceros en dólares estadounidenses, no en won. Se exhiben cosméticos franceses de alta gama, con nombres que evocan los campos elíseos y que han viajado miles de kilómetros para adornar los tocadores de las esposas de los dongyu. Las cifras son grotescas. Un Range Rover puede cotizarse en Pyongyang a un precio que fácilmente dobla su coste en Londres, con la diferencia absorbida por la cascada de sobornos, aranceles e impuestos ocultos en cada etapa de la importación. Un simple televisor de pantalla plana de una marca que en Seúl se considera de gama media puede costar el equivalente a 2 años de salario de un ingeniero bien remunerado bajo la tasa de cambio bancaria. Estos son precios diseñados para la élite, para aquellos que han amasado fortunas en divisas fuertes a través del comercio fronterizo, las empresas mixtas o los puestos clave en el partido que dan acceso a la corrupción de bajo nivel. En contraste, el viajero que se aventura a probar la moneda local en el mercado negro, cambiando un billete de $10 en una transacción furtiva, descubre el surrealismo de la ultradevaluación. Con 200.000 won recién adquiridos, puede comprar una cantidad ingente de productos básicos de baja calidad o comida callejera de elaboración local, cuyo sabor y olor son radicalmente distintos a la oferta de la boutique. La diferencia de precios es tan amplia que el extranjero se da cuenta de que la moneda estatal existe en dos realidades: una que valora un par de cosméticos en miles de dólares y otra que tasa el trabajo de un mes en apenas un puñado de ellos. Esta dualidad se extiende a la infraestructura. En el metro de Pyongyang, el turista desciende a las profundidades, donde la temperatura baja drásticamente y el aire huele a humedad mezclada con el tenue aroma metálico del frenado de los viejos trenes. Se sienta en vagones de fabricación alemana oriental, reutilizados y vetustos, que contrastan con los brillantes mármoles, los mosaicos Art Deco de estilo soviético y las lámparas de araña que adornan las estaciones. La experiencia sensorial es una dicotomía constante. La opulencia superficial del diseño estatal contrasta con la obsolescencia técnica. Los ciudadanos, vestidos con ropa sencilla pero ordenada, con mochilas uniformes que fueron distribuidas por el Estado, se mueven en silencio, ignorando casi por completo al extranjero, acostumbrados a la presencia forzada de la propaganda y los observadores. Es un sistema donde el dinero de verdad compra la opulencia importada y el dinero falso compra el pan de cada día que el Estado no puede garantizar. Y todo ello convive en el mismo bloque de cemento. El contraste moral en Corea del Norte no es sutil, es un golpe de mazo constante. La ideología Juche proclama la autosuficiencia, la soberanía nacional y la dedicación al bienestar colectivo. Sin embargo, en la práctica, el país vive una servidumbre financiera autoimpuesta, donde la supervivencia del ciudadano depende de la divisa de sus adversarios. Y la élite se regocija en el consumo de bienes de lujo sancionados.
La propaganda afirma que el Estado es el proveedor supremo. Los ciudadanos gozan de vivienda, educación y sanidad gratuitas, y el salario estatal es un plus para gastos menores. La realidad es que el Estado es el principal deudor. El salario de un trabajador en una industria clave, como la minería o la docencia, es tan bajo que, valorado al tipo de cambio real del mercado aproximadamente 20.000 won por $1 USD, apenas alcanza para comprar una hamburguesa sencilla en un país capitalista fronterizo. El ciudadano no paga por la electricidad o la vivienda porque, en un acto supremo de ironía burocrática, el Estado simplemente no les paga ese dinero en primer lugar en forma de salarios dignos. Es una contabilidad circular. Se elimina el costo del servicio eliminando el valor del pago. Esta contradicción se escenifica de forma dramática en la infraestructura. La capital, Pyongyang, es presentada como la ciudad jardín de la revolución, un modelo de planificación urbana y pulcritud absoluta. Los observadores extranjeros confirman que las calles están inmaculadas, sin colillas de cigarro ni basura. No hay grafitis, la disciplina visual es total. Esta limpieza no es un signo de riqueza cívica, sino de control total y falta de consumo. Si no hay puestos de venta ambulante, kioscos de comida rápida o tiendas de conveniencia en cada esquina de la calle, como es habitual en cualquier metrópoli asiática, la oportunidad de generar desperdicios disminuye exponencialmente. Los extranjeros lo notan. En 1989, las fotografías muestran gente caminando, pero nadie está bebiendo un refresco, comiendo un helado o llevando bolsas de comestibles. Simplemente no tienen el dinero real para comprar un consumo espontáneo. Y la escasa oferta minorista está estrictamente regulada o es inaccesible para la mayoría. Comparación llamativa. La élite política puede adquirir una crema hidratante de fabricación europea en una tienda de divisas por un precio equivalente a 3 meses de salario de un profesor en Pyongyang, utilizando divisas fuertes, lo que socava directamente las sanciones internacionales diseñadas para aislar al régimen. Mientras tanto, ese mismo profesor debe confiar en la ración de arroz distribuida por el partido o en los ingresos de un familiar que comercia en los Hangmadang con bienes importados de China para garantizar que su familia tenga proteína ese mes. Los principios de Juche son la fachada ideológica, el contrabando y el dólar son el motor logístico. El sistema no es autosuficiente, es un parásito altamente disciplinado de la economía global, que utiliza a sus ciudadanos como mano de obra barata para el trueque de bienes esenciales por ideología. La moralidad Juche es un lujo que solo pueden permitirse quienes ya han abandonado el won por el yuan. La vigilancia en Corea del Norte no es solo una teoría de la conspiración o una presencia abstracta. Es una realidad táctil y reactiva que se manifiesta en la figura de los 2 guías obligatorios y, más inquietante aún, en la sombra de los observadores no anunciados. Esta vigilancia genera historias que, de no estar bien documentadas, sonarían a comedia de espías de serie B. Un viajero, consciente del juego, relató una anécdota que ilustra la delgada línea entre el pánico burocrático y el control total. Durante una visita a la majestuosa y remota región montañosa de Myeongsan, se concedió al grupo un breve momento para admirar el paisaje espectacular. En un instante de audacia o estupidez turística, según se mire, 2 miembros del grupo decidieron separarse de los guías y del sendero autorizado. No buscaron secretos militares ni un archivo clasificado, simplemente se desviaron unos 50 metros hacia un pequeño grupo de árboles para, según su relato, conseguir una perspectiva fotográfica diferente y respirar un aire que creían no filtrado. La reacción de los guías fue inmediata y desproporcionada. No fue una llamada tranquila al orden, sino un pánico palpable y genuino. El guía principal, una persona que hasta ese momento había mantenido una compostura de acero, comenzó a correr cuesta arriba con una velocidad y una expresión de terror absoluto en el rostro. Cuando alcanzaron a los turistas, su reprimenda no fue un simple recordatorio de las reglas, sino un chorro de palabras cargadas de una ansiedad real, una desesperación que revelaba el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La gravedad de la situación, en su perspectiva, era terminal. El turista, reflexionando sobre el episodio, comentó con una ironía sombría: «Mi guía no estaba preocupado por mi seguridad, estaba aterrado por la suya propia». Esta anécdota revela la estructura de incentivos del sistema de vigilancia. El guía, el rostro amistoso del régimen, no es solo un anfitrión, es un rehén. Su carrera, su bienestar y posiblemente el de su familia dependen de garantizar que el turista, el vehículo de la percepción externa, solo vea lo autorizado. Una desviación de 50 metros no es un problema de seguridad nacional per se, sino una violación de la regla más sagrada,
El control absoluto de la narrativa. El temor de los guías era a la represalia que les esperaba a ellos y al enjambre de observadores invisibles que los seguían desde el circo, el zoológico y las tiendas. El castigo no recae en el turista, que es una fuente de divisas, sino en el eslabón local que permite la fuga de información, incluso visual. El miedo es el lubricante que mantiene en funcionamiento el motor de la vigilancia. El guía no corría para salvar la imagen de la nación, corría para salvarse a sí mismo de las consecuencias de la más mínima fisura en el muro de control. Y este miedo, que el turista capta en una anécdota montañosa, es el mismo que mantiene a los ciudadanos en línea. El costo personal de salirse del guión es impagablemente alto. La prohibición que el turista enfrenta al intentar comprar un helado, un refresco o un bocadillo en un kiosco callejero, algo que parece una nimiedad logística, es en realidad una potente herramienta de control y un símbolo de la paradoja del régimen. Los viajeros han documentado cómo sus guías y observadores actúan con pánico apenas el grupo se acerca a un puesto de comida o a una pequeña tienda en una zona no autorizada. El kiosco, que quizás estaba vendiendo té o golosinas a un puñado de locales, de repente se cierra, su cortina se baja o el vendedor se niega rotundamente a atender al extranjero, bajo la mirada glacial de los observadores invisibles. Esta negativa no es un protocolo de seguridad, es una cuarentena financiera. Para el régimen, la presencia del turista en estos puntos de venta locales crea un riesgo en dos niveles. Primero, interfiere con la narrativa visual. La prohibición de comprar asegura que la calle permanezca impoluta, sin la basura, el desorden o el consumismo espontáneo que delataría la realidad económica. Es un intento por mantener la imagen de una sociedad ordenada, disciplinada y desprovista de las frivolidades del capitalismo. El turista debe observar una ciudad limpia, no una ciudad viva y funcional. Segundo, y mucho más importante, el kiosco callejero, al igual que los Yangmadang, opera con la tasa de cambio real y las divisas fuertes. Si el turista lograra completar la transacción, estaría validando la existencia de la economía de mercado negro y demostrando el nulo valor del won oficial. Un turista que paga por un producto básico en yuan chino estaría, en efecto, documentando que la población local solo confía en la moneda extranjera. Peor aún, si el turista intentara pagar con los won que cambió a la tasa oficial, el vendedor se daría cuenta del brutal margen de beneficio que el Estado impone a través de la manipulación monetaria. El régimen debe mantener la ilusión de que el won estatal tiene valor y que el Estado es el único proveedor legítimo de bienes. Permitir que un extranjero participe en el comercio local sería admitir que la moneda de la propaganda ha sido sustituida por el yuan y el dólar, y que la ideología juche ha sido superada por la necesidad. Así, la prohibición de comprar una simple botella de agua en un puesto no autorizado se convierte en el microcosmos del control totalitario. No te prohíben comer, te prohíben testificar. Este detalle aparentemente trivial sirve al régimen como un cortafuegos. Mantiene la ilusión de la estabilidad financiera para los visitantes y protege al ciudadano común de la tentación de interactuar con el mundo exterior. La paradoja final se graba en la mente del viajero. En Corea del Norte, la supervivencia económica es un crimen, y la única forma de que el sistema funcione es que nadie, especialmente los turistas, documenten que está funcionando. El futuro de Corea del Norte, en contra de la narrativa oficial, no está atado a la autarquía ideológica, sino a la inexorable evolución de la economía informal y el poder creciente de las divisas extranjeras. La práctica de desvalorizar intencionadamente el won y tolerar las transacciones en yuan o dólar no es sostenible a largo plazo. Es un motor de combustión interna que está carcomiendo los cimientos de la autoridad central. Proyección interna. La consolidación del donju. La clase de los donju maestros del dinero no es una anomalía pasajera, es la clase dominante de facto de la Corea del Norte moderna. Esta clase, con acceso a divisas fuertes, controla la distribución de bienes importados, cosméticos, electrónica, repuestos de vehículos y la inversión en pequeñas empresas semiprivadas. La tendencia verificable es que su poder seguirá creciendo, desafiando indirectamente la primacía del partido. El won oficial se convertirá en una reliquia para el pago de salarios a los trabajadores de más bajo nivel o para la contabilidad burocrática, mientras que el yuan será la verdadera moneda de reserva y de prestigio. En la práctica, esto podría llevar a una dolarización informal, o más probablemente, una yuanización de la economía, haciendo que el régimen tenga que negociar su control político a cambio de permitir la estabilidad económica de la élite. El control político permanecerá, pero el control económico se habrá externalizado a la moneda china. Proyección de consecuencias sociales. El aumento de la desigualdad.
El sistema de salarios en especie más la existencia de las tasas de cambio de mercado genera una brecha social que no se puede cerrar. Aquellos con acceso a divisas, trabajadores en el extranjero, burócratas corruptos, comerciantes tongú, vivirán en una relativa opulencia con acceso a lujos importados. Aquellos que solo reciben el won oficial y las raciones estatales, trabajadores de base, agricultores, seguirán viviendo al límite de la subsistencia. Esta creciente desigualdad, camuflada bajo la uniformidad de la vestimenta y la retórica juche, podría generar tensiones sociales y descontento, obligando al régimen a utilizar métodos de vigilancia y represión aún más sofisticados. Proyección internacional. La burla de las sanciones. El mercado negro, impulsado por las divisas extranjeras, seguirá siendo el principal motor para eludir las sanciones internacionales. La necesidad de la élite de adquirir bienes de lujo, relojes, coches, dispositivos tecnológicos a precios inflados garantiza que siempre habrá intermediarios y redes de contrabando dispuestas a satisfacer la demanda a pesar de las prohibiciones. Esto proyecta una imagen de ineficacia del sistema de sanciones, ya que el régimen puede afirmar que está siendo castigado, mientras que su élite continúa prosperando gracias al flujo de divisas que entra por la frontera china. El futuro no es el colapso, sino una paradoja económica estable donde la ideología se financia con la traición de la ideología. Es un sistema de doble vía. Misiles y propaganda para el mundo exterior, comercio capitalista y yuanes para la supervivencia interior. La vida cotidiana en Corea del Norte está marcada por un código de conducta y una división económica que afectan a cada encuentro, desde el más íntimo hasta el más público. Para el norcoreano promedio, el impacto es la duda constante y la necesidad de actuar. Para el extranjero, es la sensación omnipresente de estar en un set de cine. Impacto en la vida norcoreana. El doble estándar de la economía y el vestuario. Aunque la propaganda promueve la uniformidad y la ideología, la vida real se divide entre la fachada estatal y la economía del mercado. Los salarios oficiales, de apenas unos pocos dólares al mes, no son suficientes para vivir, por lo que el ciudadano debe mantener un trabajo secundario o depender del comercio a través de los Jangmadang. Esto significa que un profesor o un ingeniero, después de su jornada laboral, debe participar en una forma de capitalismo soft para garantizar el sustento de su familia. El impacto es la duplicidad. Viven bajo la retórica comunista, pero sobreviven gracias a la moneda capitalista. Esta dualidad se refleja incluso en la moda. Si bien los turistas son llevados a creer que todos visten monótonamente, las imágenes documentadas, incluso las de 1989, muestran una variedad de ropa para la época. Esto es posible gracias a la distribución estatal de bienes como arroz, mochilas, zapatos y prendas de vestir en el lugar de trabajo, lo que complementa el salario monetario. El impacto es que, aunque el Estado provee la vestimenta básica, la ropa de mejor calidad o de moda a menudo se adquiere en los mercados privados con yuanes, creando una sutil jerarquía de estatus económico camuflada bajo la formalidad. Impacto en la vida de los extranjeros. La coreografía de la vigilancia. Para el extranjero, el efecto inmediato es la conciencia de la vigilancia total. El turista es un prisionero de un itinerario rígido. Los dos guías no son solo acompañantes, son filtros de realidad. El objetivo del extranjero de escapar para ver la vida real es casi imposible debido a la red de observadores invisibles que operan con una eficiencia espeluznante. El autor documentó que al visitar lugares de interés público como el circo o el zoológico, el grupo de turistas era seguido por docenas de personas no anunciadas, cuya única tarea era vigilar al grupo y a sus guías. El impacto más notable en la experiencia del turista se produce cuando intenta realizar acciones espontáneas. Comprar comida, la negativa de los kioscos a vender al extranjero debido a la presión de los observadores, subraya que la economía real está fuera de los límites. Filmar. La prohibición de filmar no solo el aeropuerto, sino cualquier escena que revele el consumo de contrabando o la vida cotidiana no guionizada transforma al extranjero en un espectador pasivo, incapaz de documentar lo que está sucediendo realmente. La vida cotidiana, tanto para el norcoreano como para el visitante, se convierte en un acto teatral constante. El local actúa la parte del ciudadano juche que ignora la presencia extranjera, mientras que el extranjero actúa la parte del turista obediente que respeta las reglas de la no documentación. La vigilancia y el control económico convierten cada interacción en un intercambio de roles preestablecidos. La doble vida económica de Corea del Norte, con su won devaluado para el pueblo y su dependencia del yuan para la élite, no es un fenómeno completamente único en la historia de los regímenes comunistas o autoritarios, pero su intensidad y longevidad sí lo son.
el caso de la Unión Soviética y los Berioska. La situación norcoreana tiene un paralelismo directo con la era tardía de la Unión Soviética. En el Moscú de los años 70 y 80, la gente común se veía obligada a usar el rublo, la moneda oficial, para pagar sus bajísimos salarios y bienes subsidiados. Sin embargo, existían tiendas especiales, conocidas como Berioska, donde solo se podía comprar con divisas fuertes dólares o marcos alemanes o con certificados especiales obtenidos por trabajos en el extranjero. Estas tiendas estaban repletas de lujos importados que eran completamente inaccesibles para el ciudadano promedio que solo tenía rublos. La comparación es clave. Ambos regímenes crearon una economía de apartheid, donde la ciudadanía estaba dividida no por raza, sino por la moneda que poseían, subvirtiendo la promesa de igualdad. La diferencia es que en la URSS esto coexistía con una economía estatal que todavía funcionaba parcialmente. En Corea del Norte, la divisa extranjera es la que sustenta el sistema. La dualidad china, control versus mercado. La China actual, si bien capitalista, mantiene un control estricto sobre su moneda, el yuan o renminbi, lo que le permite mantener una ventaja exportadora. En Corea del Norte, sin embargo, la situación es inversa. El Estado ha perdido efectivamente el control de su propia moneda. El yuan chino no solo es una divisa de prestigio, sino que es la moneda de trabajo de facto en las regiones fronterizas y en el comercio interno de bienes de consumo. Esto no se parece al control monetario chino, sino más bien a la hiperinflación y la dolarización informal vista en países como Zimbabue o Venezuela en diferentes épocas, donde la población abandona su moneda local en favor de una divisa estable, el yuan en este caso, demostrando una absoluta falta de fe en la gestión económica del Estado. El fenómeno de la vigilancia total, la vigilancia del turista, que se manifiesta con la asignación de 2 guías permanentes y el enjambre de observadores invisibles, se compara en intensidad con la vigilancia en la Alemania Oriental, RDA, bajo la Stasi, o en la Rumanía de Ceausescu. La diferencia es funcional. La Stasi se enfocaba en espiar a su propia población para evitar la disidencia ideológica interna. En Corea del Norte, aunque la población es vigilada rigurosamente, el despliegue de observadores alrededor de los turistas se centra en la gestión de la imagen externa. Es una coreografía, un intento por construir un muro invisible entre la realidad económica y la narrativa propagandística que el extranjero puede llevar a casa. En esencia, mientras que otros países han experimentado una devaluación monetaria o una vigilancia estatal severa, Corea del Norte es el caso atípico donde el fracaso económico es tan profundo que la supervivencia del sistema depende de importar y tolerar la moneda de su principal rival ideológico, el capitalismo global, y luego ocultar esa traición a toda costa a los ojos del mundo. El país es un museo vivo de los peores aspectos del comunismo tardío y los mecanismos de mercado negro postsoviéticos, todo envuelto en la disciplina estética de la propaganda juche. El verdadero turista que entra a Corea del Norte no es el extranjero que se hospeda en el Hotel Yanggakdo, sino el propio won norcoreano. La moneda estatal es la que entra y jamás sale del bucle de la devaluación y la irrelevancia. El guión de la nación, ese esfuerzo monumental de propaganda y control, se mantiene vivo por esta única y devastadora paradoja. Un régimen que predica la autosuficiencia debe apoyarse en la moneda y el contrabando de sus adversarios ideológicos para sobrevivir. Hemos viajado desde la pista de aterrizaje, atestiguando la avalancha de contrabando capitalista que inunda el país, hasta el oscuro quinto piso del control, donde el miedo del guía por una desviación de 50 metros revela la fragilidad de su propia existencia. El salario de un trabajador de apenas unos pocos dólares al mes según la tasa real es la prueba irrefutable de que la promesa de la igualdad juche se ha rendido ante la necesidad del yuan chino. El turista, al final de su viaje, no se lleva souvenirs, sino una comprensión inquietante. Ha sido un actor secundario en un espectáculo de marionetas. La limpieza impecable de las calles, la ausencia de consumo espontáneo, nadie come helado en un día caluroso en las fotos documentadas, y la prohibición de comprar en un kiosco no son signos de una sociedad disciplinada o rica. Son los síntomas de una economía en cuarentena, donde la basura se limpia porque el consumo real está prohibido o es inaccesible. La vigilancia no es solo para evitar el espionaje, es para evitar que el extranjero documente la evidencia de que el sistema comunista funciona con combustible capitalista. La élite, los donju,
Compran relojes suizos y cosméticos franceses a precios grotescos, una capa de lujo que aísla al liderazgo de la miseria del ciudadano. Mientras los misiles de la propaganda apuntan al exterior, el flujo constante de yuanes y bienes de contrabando es lo que realmente mantiene a flote la economía. Un pacto secreto que el Estado tolera a pesar de todas sus leyes. Al final, la pregunta no es si el turista logrará escapar de Corea del Norte, generalmente lo hace, aunque sin su pasaporte por un tiempo, sino si Corea del Norte puede escapar del destino que ha forjado su moneda. El won, que debía ser el símbolo de la soberanía, es la unidad de medida de su fracaso, un billete que el propio ciudadano desprecia. La gran ironía y síntesis final queda grabada. Corea del Norte es la única nación del mundo que ha logrado que el capitalismo se convierta en la forma más efectiva de control totalitario. El dinero de verdad entra para que la verdad nunca pueda salir.